Hola, soy Marilyn Santalices y hoy tenemos con nosotros a un destacado abogado especializado en el sector inmobiliario en España, Juan Carlos Marjuenda, quien está ubicado específicamente en la ciudad de Valencia. También quiero darle un especial agradecimiento a mi compañera de equipo de EXP, Tatiana Bolton, por hacer posible esta entrevista que hoy le traemos a todos ustedes. Juan Carlos nos va a guiar a través de los aspectos legales más importantes que cualquier extranjero debe considerar al invertir en propiedades en este hermoso país como es España. Bienvenido, Juan Carlos, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer, encantado de estar aquí con vosotros y soy yo el que os agradece que contéis con mi compañía. Bien, Juan Carlos, para empezar, ¿nos podrías contar brevemente tu experiencia trabajando con extranjeros a la hora de comprar propiedades en España? Bueno, somos un despacho de abogados establecidos en España con varias oficinas en todo el territorio español y nos dedicamos desde hace 20 años al 99,9% de operaciones extranjeras inmobiliarias que desean invertir en España, ya sea como particulares o con carácter inversor, ya sea para compraventas o adquisiciones individuales como corporativas. Ok, muy interesante, Juan, muy interesante. Vamos a hablar un poco de la documentación necesaria para hacer este tipo de operaciones. ¿Podrías explicarnos cuáles son los primeros pasos legales que un extranjero debe tomar en cuenta cuando quiere comprar una propiedad en España? Bueno, aquí evidentemente cada país tiene una serie de diferencias con respecto a otros en el sistema de adquisición inmobiliaria o de venta inmobiliaria o de transacciones inmobiliarias. Y España, como no, pues es bastante parecida en el sistema de inmobiliario internacional, pero además, pues evidentemente tiene una serie de elementos que son diferenciadores y que hay que tener muy en cuenta a la hora de invertir en España, ya sea como un individual o como una empresa, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta en España es que el sistema español es un poco distinto del sistema estadounidense o americano en general. En España se participa de un sistema en el cual el notario es el eje de la operación inmobiliaria, pero no es el eje fundamental. Es decir, para formalizar una operación inmobiliaria en España se necesita un notario, no solo en España, sino en lo que nosotros llamamos la parte europea continental, entendiendo pues Francia, Bélgica, Alemania, etcétera. Es el notario la pieza en la que gira todo el sistema de compra, es el notario el que formaliza finalmente la operación de compra, es el que da el título de la propiedad al comprador. Sin embargo, en España no es es una pieza esencial, pero no es la única. En España, el notario participa solamente a la finalización del proceso para instrumentalizar el documento de compra, lo que nosotros llamamos el título de la propiedad. En España también se llama escrituras. Okay. Sin embargo, antes de llegar ahí, hay un largo proceso que pasa por una serie de aspectos, de pasos legales que hay que tener en cuenta para llegar hasta ahí, ¿no? Para el proceso final. En esos Claro. pasos es muy importante contar en España con lo que nosotros llamamos un asesor legal, inmobiliario, experto no solo en derecho de la propiedad, sino en derecho de la construcción, aspectos fiscales, aspectos incluso civiles y familiares, porque muchas veces, como luego explicaré en esta exposición, hace falta tener en cuenta la situación personal del que compra, ¿no? O la situación corporativa del que compra. Claro. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta para invertir en España es conocer el sistema y buscar los profesionales que asistan a ese inversor de la forma adecuada en la mejor protección de sus intereses. Por supuesto. Sí, hay que tener asesoría local de ese mercado para estar protegido en todos los aspectos, por supuesto. También, bueno, entiendo que por supuesto el proceso es un proceso largo, pero creo que uno de los primeros pasos que tiene que hacer un extranjero es obtener un número de identificación de extranjero que es esencial para la compra de propiedades en España. ¿Podrías detallar para qué exactamente necesitamos un número y cómo un extranjero puede obtenerlo? Bien, yo siempre pongo, evidentemente es un paso esencial para iniciar el proceso, no para
En realidad no es el número NIE, que se llama número de identificación de extranjeros. Es un documento que hace falta a la finalización de la compra, pero es importante en los primeros pasos legales del proceso de adquisición obtenerlo por parte de los compradores. En el NIE, se llama número de identificación de extranjeros, se basa en el que España es un gran receptor, como otros países, de inversores extranjeros, cada uno de los cuales viene con unas determinadas reglamentaciones a la hora de enumerar los documentos de identidad personales. En el caso de Estados Unidos es el pasaporte, pero en el caso, por ejemplo, de otras nacionalidades puede ser también la tarjeta de identidad personal, como es en el caso de muchos países continentales europeos, pero la razón por la cual en España se intenta dotar de un número específico a cada uno de los inversores que intentan invertir en España es para garantizar la seguridad de la operación, pero simplemente en un proceso muy sencillo, que es presentar los documentos personales y obtener rápidamente la conexión de esos documentos personales internacionales con un número de identificación que es fiscal, que no obliga absolutamente para nada en España, simplemente es necesario para realizar todo tipo de operaciones sin ningún tipo de obligación fiscal. Eso no significa que la persona que obtenga ese documento vaya a ser residente fiscal o adquiera determinadas obligaciones fiscales en España. Simplemente es un documento que acompañará a esa persona durante todo el proceso de vida de inversión que realice en España, para comprar un coche, para comprar un ciclomotor, para comprar un barco, para comprar una casa. Siempre acompañar a ese documento y al sistema español le ayudará a identificar y hacer el tracking de las operaciones de esta persona en España. Una de las funciones también que cumple el NIE es también ese momento de identificación. Otra de las cosas esenciales que necesitamos en España, una vez tomada la decisión de compra, es la apertura de una cuenta bancaria. Es importante esto. Okay. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no nos olvidemos que las operaciones inmobiliarias son operaciones financieras en las que hay un precio y un pago. Estos pagos requieren muchas veces de participación de bancos en los que cuando hay un elemento internacional, ya sea comprador, ya sea vendedor, siempre hay que cumplir una serie de requisitos para demostrar el origen de los fondos, dónde van, esas preguntas que nos hacen los sistemas internacionales, ¿no? Para detectar un poco cuáles son los orígenes y los destinos de estos fondos y hacer ese tracking también, pero desde un punto de vista financiero. Entonces, abrir una cuenta bancaria en España desde el momento en el que se toma la decisión de comprar una vivienda en España es importante para, como ya decimos, formalizar esta transacción de la forma más segura. Claro, para poder mover los fondos digamos, de un país a otro. Bien. Correcto. Y sobre este proceso de compra, Juan Carlos, ¿hay diferencias significativas en el proceso legal para los compradores extranjeros en comparación con los residentes españoles? ¿Podrías explicarnos un poco si hay diferencias y cuáles son? En principio, no hay, fuera de estos dos datos que estábamos hablando, del carácter internacional de la persona, ¿no? Con este número NIE y con esta apertura de cuenta bancaria, el proceso es exactamente el mismo. No hay ningún tipo de diferenciación entre un inversor internacional y un inversor español, con lo cual podemos decir que es un sistema bastante fácil de seguir en el momento en el que se conoce, con lo cual ya os digo que no admite ninguna diferenciación en ese sentido. Ok, eso es excelente noticia para cualquier persona que quiera adquirir una propiedad entonces en España. Son realmente tratados en forma indistinta. Ok, Correcto. vamos a tocar un poquito los aspectos financieros, Juan Carlos. Entiendo que para la compra de una propiedad implica también aspectos como impuestos, tasas, posiblemente obtener una hipoteca dependiendo si la transacción va a ser financiada. ¿Nos puedes explicar un poco cómo sería esto del punto de vista financiero? Bueno, evidentemente conocer España es importante. España es un país pequeño en comparación con otros estados, ¿no? Como Estados Unidos o otros estados americanos. Sin embargo, es pequeño y está lleno de diferenciaciones. Históricamente tenemos territorios históricos que mantienen aún sus propias
¿cómo se dice?, sus propias costumbres, no solo civiles, sino también económicas y fiscales, desde hace muchos años, históricamente, y que eso da lugar a que España sea un pequeño país de estados casi federales, en los que nosotros llamamos comunidades autónomas. Son regiones, son estados que se regulan muchas veces de forma distinta a otros, tanto desde el punto de vista legal, civil, fiscal. Entonces nos encontramos con que es un primer aspecto que tenemos que tener en cuenta, porque una propiedad puede estar sujeta a un determinado impuesto en Madrid, totalmente distinto del que puede estar sujeto en Andalucía. Sí que es verdad que hay ciertos aspectos en común, es decir, pues si se trata de una vivienda de obra nueva, estaríamos hablando de lo que nosotros llamamos impuestos indirectos del 10%, y que sí que se respeta a nivel nacional, y otros que se aplican sobre todo en las reventas, las ventas de segunda mano, en las que es ahí donde son las comunidades autónomas las que tienen esa facultad de decidir cuál es el impuesto a aplicar en las operaciones que se realizan en sus territorios. Nos encontramos, por ejemplo, con algunos casos en los que se paga un 6%, otros en los que se paga un 8% y otros en los que se paga un 10%. En el caso de Valencia, por ejemplo, por poner un ejemplo, es el 10%, Cataluña, puede llegar incluso en algunos aspectos al 11%, Baleares, es entre el 8 y el 10, entre 6 y el 8 en Andalucía, en Murcia creo que recordar que también al 10, en Madrid el 6, son impuestos que varían de año a año, con lo cual, como digo, antes de tomar la decisión de comprar una vivienda en España hay que saber cuánto va a costar, no solo el precio, sino los impuestos que sobre el precio se pagarán, y evidentemente una vez que se tenga esta cantidad, acercarse a las instituciones financieras en el caso de que sea necesario obtener una hipoteca o un crédito para la compra, sabiendo y teniendo muy claro no solo que se tiene que pagar el precio de la propiedad, sino además todos los gastos y los impuestos que llevan añadidos, ¿no? Claro. Como lo acabas de mencionar, la financiación es un aspecto crucial para muchos compradores. Y desde tu experiencia, ¿es complicado para un extranjero obtener una hipoteca en España? ¿Y qué requisitos suele pedir los bancos si es algo que tengas en tu conocimiento? Bueno, no es complicado obtener una hipoteca en España. Los bancos siempre van a dar dinero de forma internacional a todo el que tenga potencia para devolverlo, con lo cual España no es un país distinto a esto. Los bancos van a estar abiertos siempre a dar créditos, a otorgar créditos a todos aquellos que tengan potencia para devolverlos, y serán un poco más estrictos a aquellos que no lo tengan tanto. Claro. Entonces, evidentemente, cuando es un español, es más fácil acreditar la capacidad financiera que ostenta la persona que pide este crédito. Y cuando es un extranjero, pues evidentemente es un poco más complicado, no por nada, sino porque los documentos suelen estar en otros idiomas, deben estar legalizados de alguna manera para confirmar la veracidad de los mismos. Entonces sí que se hace el proceso, sobre todo de obtención documental, de estas operaciones un poco más complicadas, pero bueno, como hemos dicho siempre, por eso es importante, pues, de cara al comprador, al inversor que viene a España, estar acompañado de un profesional que le ayude a obtener esos documentos. Los bancos no son muy abiertos normalmente de participar, de ayudar a los clientes a obtener estos documentos, simplemente se limitan a lanzar una lista, ¿no? Y, bueno, aquí tiene usted la lista del número 1 al 10, y cuando tenga esta documentación viene usted, ¿no? Es por eso que es muy recomendable que el inversor cuente normalmente con su abogado. Oye, yo tengo que obtener este documento, ¿me puedes ayudar? ¿Tú crees que cómo lo puedo obtener mejor? O puedes tú, por favor, obtenerlos para ahorrar tiempo y dinero a mi familia, etcétera. Y es básicamente la fórmula normal de actuar, ¿no?, con respecto a los bancos. Ya, para que pueda organizarse la documentación necesaria sin perder mucho tiempo la persona extranjera que no está acostumbrado a cómo funciona el proceso en España. Vamos a hablar de la due diligence, que es un paso importante en la compra de propiedades. ¿Qué consejo le darías a las personas que estuvieran interesadas en comprar propiedades en España para asegurarse que la propiedad no tiene cargas ni problemas legales? Bueno, este es un punto, básicamente es el más importante de la compraventa. Evidentemente, como ya he dicho, es muy importante desde el minuto uno, cuando un inversor, cuando un comprador decide comprar en España,
igual que si decide comprar en cualquier lugar del mundo o incluso en el mercado doméstico, ¿no? En Estados Unidos, tiene que planificar, ¿no? O sea, hay que decir, yo para qué quiero la propiedad, cuándo la quiero, dónde tengo los fondos, qué fondos necesito. Esa planificación es muy importante. Una vez que esa planificación ya se ha realizado, ya se ha confirmado la decisión de comprar en España, es cuando llegamos al momento más, digamos, más difícil, porque la planificación la puede controlar uno mismo, pero la propiedad, o tener acceso a esa información que es tan importante de cara a la propiedad, el comprador por sí solo no la puede obtener. Entonces, evidentemente, ahí de nuevo necesita un profesional que es el que tiene que averiguar todos los aspectos, esa due diligence esencial en la compra de la propiedad, porque es una inversión probablemente la primera o la segunda o la tercera más importante de sus vidas, y es importantísimo que la información que necesitan recabar de la propiedad la obtengan de forma fidedigna, de forma segura y con todas las garantías. Es ahí donde la diferencia entre los profesionales es muy importante. Nosotros somos un despacho con 20 años en el sistema inmobiliario. No hacemos más que dar servicio a extranjeros siempre relacionados en el 360 del mercado inmobiliario, incluyendo también la forma de vida en España, porque también tenemos que dar acceso a visados, herencias, planificación de herencias fiscal. Somos todo un 360 enfocado al inversor internacional, pero sin olvidarnos que lo más importante es el producto. El que compra no está comprando caramelos ni bombones, está comprando una casa, una vivienda. Claro. Y en España no siempre las evoluciones de las construcciones o el sistema de construcción en España ha seguido todos los procesos que se debería de seguir. Yo siempre digo que el espacio es goloso para aquel al que tiene una propiedad, ¿no? Yo tengo una casa, la necesito para mi hijo, la tengo que hacer más grande. He ido al ayuntamiento, a lo que sería el town hall, no sé cómo se dice en Estados Unidos, me imagino que será lo que nosotros llamamos el ayuntamiento, ¿no? He ido al gobierno local, ¿no? Claro, exacto. Exacto. Entonces he ido y me han dicho que no puedo hacer esa habitación nueva. Pero bueno, yo la hago, si total es para mí, ¿no? Claro, se tiene toda la permisología necesaria para que estén toda la documentación en orden, claro. Exacto, y de eso puede ocurrir que la administración diga, pues mire, usted no puede. ¿Por qué? Pues porque ha agotado usted su derecho de construcción en el terreno. Y dices, bueno, pero si no me ven, yo voy a hacerme esta habitación. Y este es un poco el sentido que nos podemos encontrar en muchísimas de las transacciones inmobiliarias que se realizan en España, que durante décadas no han sido controladas. Entonces, desgraciadamente, nos encontramos algunos casos en los que los vendedores no son totalmente sinceros, ¿no? Por no decir otra palabra, y es ahí donde el trabajo de investigación por parte de los profesionales que estamos de parte del comprador se nos hace más importante, ¿no? Y dentro de estos profesionales hay dos tipos. Nosotros llamamos expertos en derecho inmobiliario, que son aquellos que son capaces, son abogados capaces de negociar las condiciones de un contrato, incluso detectar algunas cargas que puedan existir en la propiedad, etcétera. Sin embargo, ser experto en derecho inmobiliario no es lo más importante. Hay que además ser experto en derecho de la construcción. Es decir, hay que ser capaz de identificar cómo esa construcción se ha desarrollado a lo largo de la historia, cómo se construyó, cómo se ha desarrollado, cuál es el uso que se puede realizar. Muchas veces hay gente que compra con carácter de reformar, de ampliar, de cambiar el uso. Claro. Yo compro con carácter residencial, pero es que lo quiero alquilar para turistas. Quiero saber si me dejan alquilar en verano, Airbnb, HomeAway, puedo hacerlo. Entonces, si la vivienda no cumple con esas condiciones de construcción, no cumple con esos usos constructivos desde un punto de vista, como nosotros llamamos por aquí, urbanístico, de planificación, claro. si esas switches no se han realizado, el comprador ha comprado una propiedad perfecta que igual no se puede reformar, que igual no cumple con esas condiciones que él tenía, con esas expectativas, con ese deseo, ¿no? Yo quiero comprar para hacerla más grande, he comprado una villa, no tiene piscina, quiero construir una piscina, ¿se puede? Sí. Ese tipo de cuestiones
un abogado especialista en derecho de la propiedad, en derecho inmobiliario, no es capaz de responder si no es además especialista en derecho de la construcción. Claro, porque tiene que tener, digamos, un conocimiento más integral de todo el proceso para que cuando alguien vaya a hacer una compra de este estilo no vaya a encontrarse con un obstáculo tarde después que ya haya hecho la inversión. Entonces, por supuesto, Efectivamente, es importante que sea en forma preliminar contactar a la persona apropiada para que el comprador esté protegido siempre. correcto. También tenemos, Juan Carlos, en cuanto a la inversión, muchos extranjeros buscan, como tú lo mencionaste hace unos minutos, rentabilizar su compra alquilando la propiedad. ¿Existen algunas regulaciones específicas que deberían conocer sobre el alquiler a corto o a largo plazo en España? Bueno, de nuevo volvemos al estado, al pequeño estado federal, que es España. Como nosotros decimos, cada comunidad, cada región tiene unas consideraciones al respecto. Nos encontramos comunidades, regiones más restrictivas en este sentido, como puede ser, por ejemplo, Madrid o Cataluña, Barcelona, donde históricamente se han ido recibiendo muchísimas demandas para realizar esta actividad, con lo cual se ha creado una serie de conflictos y de tensiones entre el inversor que desea obtener una rentabilidad con el tema del alquiler de las propiedades que ha adquirido, y por otro lado el vecino que duerme y vive en esa propiedad, en ese edificio, ¿no? En esa comunidad, y que a las 4 de la mañana está oyendo cómo el código que ha obtenido de Airbnb para abrir la puerta no funciona, y está llamando por teléfono, pues me imagino que un poco cabreado al propietario que le ha alquilado esa propiedad, porque no sabe dónde dormir a las 4 de la mañana, y el vecino o los vecinos pues pueden verse afectados. He puesto un claro ejemplo para poner ¿cómo se dice?, encima de la mesa esa problemática que existe en España. Evidentemente, es una de las cuestiones que se regulan en ciudades, sobre todo en centros de ciudades históricas como Barcelona, Madrid, Valencia, y otras zonas de España que han sido tradicionalmente más laxas, más ligeras a la hora más abiertas a la hora de este tipo de actividades, como por ejemplo Andalucía. Incluso las Islas Canarias han sido bastante abiertas con esto. Sin embargo, otras zonas como Mallorca, en las Islas Baleares, como digo, Valencia, Barcelona, en Madrid, los centros de las grandes ciudades como Bilbao, San Sebastián, son muy exigentes a la hora de dar este tipo de licencias de alquiler turístico, precisamente para evitar esas tensiones internas dentro de los mismos ciudadanos, ¿no? Claro. Esto estoy hablando de un alquiler ¿cómo se dice?, una actividad bastante intensa, que es el alquiler turístico. Dicho esto, hay que decir que cualquier tipo de otro tipo de alquiler para estudiantes, de larga temporada, incluso de temporada, son totalmente abiertos, no están sujetos a limitaciones, entonces cualquiera puede alquilar a una familia para vivir sin ningún tipo de limitaciones en España. Son más específicas esas regulaciones cuando estamos hablando de alquiler turístico, ¿no?, que es un alquiler masivo, casi como una actividad hotelera, en realidad. Claro, es como a corto plazo realmente, muy a corto plazo. Correcto. Puede ser de días, una semana, un mes, y que no es el mismo caso cuando más a largo plazo, que entiendo que pudiera ser hasta 11 meses, un año. En nuestra due diligence como especialistas, que además lo somos como decíamos, de ese 360, evidentemente tenemos un alto número de clientes que compran con esa intención, ¿no?, con esa expectativa de obtener un rendimiento en el alquiler turístico, y nosotros en nuestra due diligence incluimos esa investigación para obtener la confirmación de la adecuación de la vivienda que se adquiere, para ver si es posible poder desarrollar en la misma una actividad de alquiler turístico, lo cual es la base muchas veces de la decisión del comprador para comprar. Es decir, yo quiero comprar, pero me tienes que garantizar que yo voy a obtener mi licencia de alquiler, que me voy a obtener el permiso y que no voy a tener problemas el día de mañana, ¿no? Ya. Vamos a hablar de posibles obstáculos. Tú ya has mencionado algunos de ellos que pueden surgir durante el proceso. ¿Cuáles pueden ser los problemas más comunes que enfrentan los extranjeros al comprar propiedades en España y cómo pueden prepararse mejor para ello?
Bueno, en realidad el punto más importante que crea una problemática siempre esencial es el desconocimiento. Es decir, la diferencia entre un extranjero y un español es que el español conoce mejor el sistema Claro, porque es propio y el extranjero no. Entonces, ¿por qué? Porque el extranjero viene con una idea preconcebida del sistema en su país y muchas veces cuenta con la pretensión de que en el sistema español se sigan más o menos los criterios y las bases del país de origen. Y claro. no es así. Entonces, digamos que el problema, si me preguntas por un problema que yo he podido detectar en estos casi 20 años de experiencia, evidentemente es el desconocimiento. Cómo se evita ese desconocimiento? ¿Cómo lo aplacamos? ¿No? ¿Cómo luchamos Claro. contra ese desconocimiento? Pues con información, con asesoramiento, que es lo que estábamos haciendo, y con planificación, y sobre todo, como está diciendo, con contar con ese acompañante, asesor legal que va a estar informando, comunicando, explicándole los pasos a seguir en España. Esa es la regla básica. No contar con un buen asesor legal, un abogado, sobre todo, puede llevar a confusión porque el abogado siempre va a defender los intereses del cliente. Claro. También otros operadores en el mercado también, pues, pero los bancos son bancos, los agentes inmobiliarios son también muy honestos en España y son buenos profesionales, pero digamos que el abogado sí o sí va a estar contratado para estar en la espalda, ¿no? O llevar a la espalda al cliente para cruzar esa frontera y entrar en España en su propiedad y garantizándole la mejor de las condiciones legales de uso y de disfrute. Claro, para llevar, en resumen, sería para tener una transacción segura para el comprador. Segura. Y si un extranjero quiere vender la propiedad en el futuro, ¿hay consideraciones legales o fiscales especiales que deberían tener en cuenta? Sí, evidentemente hay unos impuestos también que se pagan a la venta de las propiedades y teniendo en cuenta la consideración fiscal del vendedor, no ya su nacionalidad, sino su condición de residente, pues pagará unos impuestos u otros. Hay que decir que existen una serie de bonificaciones cuando el cliente es residente, es decir, perdón, cuando el vendedor es residente, cuando se encuentra en España. Entonces puede tener acceso a determinadas bonificaciones en los impuestos de la venta y evidentemente cuando no es residente permanente, pues no obtiene esas bonificaciones. Pero más o menos, como digo, suele haber bastante equiparación entre extranjeros y nacionales. Hay ciertas diferenciaciones fiscales que hay que tener en cuenta, pero suele haber bastante asimilación. Ya, bien. Y después de la compra, una vez que se ha completado todo el proceso, ¿hay algunos aspectos legales o administrativos postventa que los nuevos propietarios extranjeros necesitan manejar? Sí, la adquisición de una propiedad en España significa un negocio jurídico que lleva implícito una serie de obligaciones legales, civiles y fiscales que el comprador, el adquirente, debe conocer y que cada año puede llevarle pues, a la obligación de cumplimentar determinadas obligaciones, como por ejemplo fiscales, están obligados a declarar al sistema fiscal español la adquisición de la propiedad, si la tienen, qué uso le están dando, si la tienen en alquiler, en actividad o no, y declarar a su vez los ingresos que pueden estar generando este tipo de propiedades. Incluso existen casos en los que incluso siendo un propietario que no tiene ningún tipo de ingreso, por ser no residente o por no ser la primera residencia habitual, Ya, puede ser un español con una vivienda en la playa, ¿no? Esa vivienda vacacional, sí, al no ser la primera vivienda, al no ser la residencia, puede estar sometida a una serie de impuestos, aunque no se obtengan, de impuestos de renta, aunque no se obtengan rentas. Es ya, decir, pueden pagar una serie de impuestos que es necesario también que se conozcan desde el minuto uno. Como digo, se suele favorecer en España la exención de impuestos cuando es primera vivienda. Lo claro. que se intenta es que siendo primera vivienda, independientemente de que sea español o de otra nacionalidad, se reduzcan todos los impuestos posibles y cuando es segunda vivienda, como se entiende por el sistema español, que es una operación de lujo, está sujeta a impuestos
Claro. aunque nos obtenga rendimientos muchas veces. Eso lo llamamos en España imputación de rentas y es una cuestión muy importante a considerar. Nosotros, evidentemente, en nuestra tarea de planificación a nuestros clientes les asesoramos desde el minuto uno de este tipo de aspectos fiscales. Claro. Bueno, como después de todo lo que escucho de ti, yo creo que uno de los principales consejos que podemos sacar de la información que tú nos has dado es que los extranjeros deben tener en cuenta que asesorarse por un profesional es, digamos, obligatorio a la hora de hacer una transacción en España para garantizar que la transacción sea hecha en forma correcta y, digamos, saludable para el comprador. Yo sí, evidentemente, si me quitara el traje de abogado y me fuera a otro lugar del mundo, lo primero que buscaría sería ayuda y normalmente intentaría buscar a un asesor legal que supiera del sistema y que me acompañara a las espaldas. O sea que... Perfecto. Sí, absolutamente, estoy de acuerdo contigo. Juan Carlos, estamos ya finalizando la entrevista. Vamos a dejar tu información aquí para cualquier persona que quiera contactarte y necesite de ti, bien sea servicios o asesoría, con alguna pregunta, alguna referencia en que tú los puedas ayudar. Por supuesto, quiero darte las gracias por compartir tu valiosa experiencia y consejos con nosotros hoy. Para nuestros espectadores, esperamos que la entrevista les haya proporcionado una comprensión más clara de los aspectos legales de invertir en las propiedades en España y recuerden, siempre es recomendable buscar asesoramiento legal profesional antes de realizar cualquier inversión. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Juan Carlos.